¿Estás preparado para conocer a mentes brillantes? Ya tenemos todo listo para ti. Voces de cambio. Conversaciones que despiertan nuevas formas de pensar. Muy buenos días con todos, les damos la bienvenida nuevamente a Voces de Cambio, una propuesta que busca conocer y conversar con las mentes más brillantes que se encuentran detrás de nuestros programas y especializaciones que ofrecemos aquí en TechSoup. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante e importante: cómo evitar interrupciones en tu red empresarial, junto a un especialista en sistema de cableado estructurado. También hablaremos sobre temas de cómo hacer de manera óptima una red de comunicaciones con alta velocidad. El día de hoy les presento a nuestro invitado especial, el ingeniero electrónico Fidel Matos. Muchísimas gracias, Fidel, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes más bien por invitarme a Voces de Cambio. Aquí yo gustoso de poder participar con ustedes y hablar sobre temas de tecnología que en verdad me apasionan. Perfecto. ¿Te parece, para comenzar y que podamos conocerte un poco más y que la audiencia también pueda conocerte, coméntanos acerca de tu trayectoria profesional, los principales logros que quizás hayas logrado en tu campo? Perfecto. Yo provengo de la Universidad Nacional de Ingeniería, soy ingeniero de la UNI, y estamos hablando de prácticamente fines del año 86, en que empiezo a trabajar en la especialidad. Les quiero comentar, por ejemplo, que he trabajado en el campo de telecomunicaciones desde que telecomunicaciones significaba microondas. Y fíjate, ahora ha cambiado tanto que nosotros en las casas, en las oficinas, tenemos equipo de telecomunicaciones como cualquier otro dispositivo en casa. Durante todo ese tiempo, más de 30 años, he venido apoyando a las empresas, asesorando y también capacitando a personas para que logren sus objetivos en cuanto a comunicaciones de alta fiabilidad. Perfecto, entonces creo que la entrevista va a ser muy enriquecedora tanto por su experiencia como los conocimientos que tiene. ¿Le parece si iniciamos con la primera pregunta direccionada al sistema de cableado estructurado? Perfecto, bienvenido. Perfecto, entonces en este caso coméntenos cuáles son las principales causas de interrupción en una red empresarial. Bueno, en una red empresarial empezamos con los primeros problemas causados por el cableado, por los equipos, falla de cableado, falla de la energía, fallas humanas en configuración y también ahora muy de moda, fallas causadas por ciberataques, que todo eso contribuye a que nuestras redes puedan estar en peligro y suspender su servicio. Claro. Y en este caso, ¿cómo el sistema de cableado estructurado puede evitar, ¿no?, estas interrupciones costosas en una red? Sí, perfecto. El cableado estructurado tiene una metodología de trabajo basada en estándares. Se establece desde un inicio cómo debe ser la topología, cuáles son los requerimientos en cuanto a documentación, a rutas, en cuanto a espacios de telecomunicaciones. Al estar todo eso muy bien definido, no solamente por las organizaciones internacionales de comunicaciones, sino también por los mismos fabricantes y los profesionales que participan en ello, al estar todo eso bien definido, entonces las probabilidades de fallo son muy bajas y obviamente también se puede aprovechar muy bien los medios de comunicación, sacándole bastante provecho en ancho de banda y velocidad de comunicación. Perfecto. Y en este caso, ¿cuáles son las mejores prácticas para mantener una red óptima, ¿no?, una continuidad de la red óptima? Las buenas prácticas en este caso consisten, en primer lugar, en diseñar la red de acuerdo a estándares internacionales. En segundo lugar, contar con mano de obra calificada. Tercer lugar, establecer políticas en las empresas para la implementación de redes y brindarle la seguridad. Y por supuesto un mantenimiento permanente y contar con una garantía ya sea del proveedor de los componentes, así como también de la empresa que da los servicios de instalación.
Claro, es importante eso que menciona de la garantía, ¿no? por supuesto. Ujú. Y en este caso, ¿qué medidas de seguridad y redundancia deben tener para considerar evitar interrupciones las empresas? Perfecto. En primer lugar, las instalaciones de cableado estructurado, digamos, están en conjunto con las instalaciones de equipos. Por ello, son parte muy crítica en la infraestructura de las empresas y de los hogares también. Por ello, estos espacios y estas rutas deben estar bien diseñadas y protegidas por lugares donde el acceso no es común para la gente. Debe ser un acceso restringido y obviamente también establecer políticas de quienes pueden tener la posibilidad de hacer algún cambio, alguna modificación a la instalación. Eso junto a la documentación y a la información que se genera en el momento de la instalación van a permitir de que tengamos una red confiable, segura y estable. Bueno, esos 3 puntos, fiable, segura y estable, creo que es Sí, lo que se busca en toda empresa, ¿verdad? En exacto. este caso, ¿cómo se puede identificar y abordar los puntos claves, ¿no?, en una infraestructura de red? Bien, los puntos claves empiezan desde el puesto de trabajo de las personas, a lo cual llamamos el área de trabajo. Ahí, por ejemplo, los usuarios interactúan con su conexión cableada y si tiene inalámbrica, en alguna parte de la oficina también hay un dispositivo cableado. Desde ahí hay que empezar a cuidar, por ejemplo, a los patch cord, a las tomas de datos. Entonces, cuidamos primero el área de trabajo, luego cuidamos también los espacios de concentración, que vienen a ser los cuartos de telecomunicaciones, la sala de equipos. Son puntos muy críticos que hay que protegerlo de dos maneras. En primer lugar, ofreciéndole redundancia para que en caso de fallo el usuario no pierda el servicio. Y en segundo lugar, brindándole una restricción de acceso físico a personal no autorizado. Son partes muy críticas que tienen que estar bien protegidas. Claro, por el hecho que también todo está interconectado, es ahí lo importante, y más aún en una empresa, pues, ¿no? La data, que hoy día vale mucho, Por ¿no? supuesto. Ujú. Perfecto. Y en este caso, ¿qué tecnologías emergentes están ayudando a mitigar esas interrupciones de red costosas, ¿no?, que pueden tener las empresas? Bueno, en este caso, las tecnologías que participan en esta innovación y en esta mejora de los servicios están, por ejemplo, hablando en términos generales, la computación en la nube, la virtualización, los centros de datos, los mecanismos de protección de ciberseguridad, en fin, pero todo esto, por ejemplo, descansa en una plataforma física y esa plataforma física se manifiesta primero con equipos y después con conexiones entre equipos. Entonces, por ejemplo, para poder brindar este tipo de seguridad y confiabilidad, nosotros debemos contar con mecanismos de acceso restringido y también con un diseño de acuerdo a estándares, inclusive poniendo un plan de recuperación ante desastres o un plan de recuperación ante ciberataques o incluso podríamos decir inundaciones, incendios. Debe haber entonces en el diseño del cableado un plan de contingencia y esto debe estar respaldado en estas nuevas tecnologías que dan la posibilidad de contar con una red, digamos, que se pueda recomponer de manera rápida y sencilla. Claro, como un backup, ¿no? Exacto. Que es necesario en este caso. Y ahora, justo direccionando un poco a ello, ¿cómo se puede optimizar el cableo estructurado, en este caso, para cuando hay esos tiempos de inactividad? Bueno, para reestructurar el cableado estructurado en ese tiempo de inactividad, lo que nosotros tenemos que disponer es que en la etapa de diseño establezcamos enlaces que puedan ser, digamos, quienes entren en funcionamiento apenas se produzca una caída, un fallo. Esto está muy bien estipulado en los estándares. Por ejemplo, en el caso del estándar TIA EIA 568, sea la versión que sea, la actual, digamos, que tenemos, que es el
.e, 5, TIA 568.e. En este caso se contempla que debemos contar con topologías que sean una alternativa ante el fallo de un enlace principal. Esto obviamente implica usar enlaces, digamos, a nivel de campus, a nivel de edificio o a nivel de hogar inclusive, para que en caso de que haya una caída, una pérdida de un enlace o la ralentización de la comunicación, entonces el sistema pueda conmutar inmediatamente al nuevo enlace, que puede ser de cobre, puede ser de fibra óptica, y de esa manera pues mantener el servicio, que es lo que importa. Imagínate una caída de servicio en una financiera, en un banco, Claro. en un centro financiero, un edificio empresarial, pues hay muchas empresas y personas que van a sufrir ese efecto. Entonces, para ello, en el diseño se estipula rutas alternativas de cableado para que entren en servicio apenas sean necesarios. Claro, y más o menos la pregunta que sigue se relaciona un poco a ello, ¿no? Quizás podemos ser un poquito más detallados, poner un ejemplo, ¿no? Porque es, ¿qué pasos deben seguir las empresas para evitar, ¿no? En este caso, la interrupción, pero que ellos sigan continuando su operación, ¿no? Más que todo enfocado a los pasos de cómo ellos pueden continuar su operación entre una detención operativa, ¿no? En su red. Esto, digamos, debe estar contemplado dentro del diseño mismo de cableado. Cuando hablamos de diseño de cableado, no solamente es infraestructura de cables, sino también estamos hablando de documentación, planes de contingencia, rutas alternativas. Las empresas, en primer lugar, lo que tienen que tomar en cuenta es que la implementación de su infraestructura de cables debe ser realizada por personas o empresas que respetan los estándares, que siguen las instalaciones de acuerdo a estándares internacionales, y también que la mano de obra, digamos, sea calificada y que la documentación de la implementación de la red esté detallada al mínimo detalle. Es más, el detalle puede llegar a ser tal que nosotros dentro de una sala, dentro de un ambiente de trabajo, podríamos especificar en qué posición, en qué coordenada dentro del ambiente se encuentra un rack, en qué coordenada se encuentra un switch, un router, o a quién le pertenece el cable que está pasando por nuestro lado. Si le pertenece al usuario que se encuentra en el piso 9, en el piso 7, en la oficina 704, en la oficina 1501. Y esto incluye también la categoría del cable, el rendimiento del cable en el momento de la instalación. Todo eso es documentación, todo eso es data y debe estar a la mano, porque en caso de que se necesite hacer algún cambio, alguna reparación, lo primero que se nos va a pedir es, contamos con la documentación para poder hacer el hallazgo de la falla de una manera rápida. Si no tenemos la documentación, obviamente se va a tomar más tiempo y vamos a tener usuarios que no están recibiendo su servicio, y eso económicamente a las empresas le va a afectar mucho, y al usuario también, porque va a dejar de recibir un servicio y probablemente pues piense en cambiar de proveedor. Claro, y se ha visto mucho últimamente esas interrupciones de, por ejemplo, justo lo que mencionaba lo bancario, que hay un caso específico donde se detuvo y perdieron, hay gente que no visualizaba sus ahorros y no tenían los datos, y como que en esa parte es como que no solo afecta a la empresa, sino al público, a sus principales clientes, ¿no? Como bien usted lo menciona, y no se puede detectar rápido porque a veces no se tiene la documentación necesaria, puede ser uno de los motivos. Gravísimo. Perfecto, y en este caso, entrando un poco ya a ese lado, ¿cuáles son los costos asociados que vendrían que pasarían si se detiene, por ejemplo, una red empresarial, y cómo se podría reducir ello, ¿no? Muy buen detalle. Fíjense, si nosotros tenemos una caída de servicio en una empresa, lo que estamos haciendo es, primero, ese trabajador, esa persona pierde horas de productividad
que se ve afectada la empresa. Esas horas de productividad están afectando también al servicio de otras personas. Y como decíamos al principio, los datos son muy valiosos. Entonces, para que esto no ocurra, debemos establecer políticas bastante exigentes en cuanto al servicio, mantener el servicio. A eso se le suele llamar redundancia. La redundancia debe estar en todo aspecto. Redundancia de cables, redundancia de sala, de telecomunicaciones, redundancia en cuanto a los equipos, inclusive también a los mismos servicios. Afortunadamente, con la computación en la nube y con la virtualización, los servidores pueden ser repuestos ahora en cuestión de muy pocos minutos. ¿Por qué? Porque si se cae un servicio, ya sea por causas físicas, de infraestructura, de cableado o de ciberataque, entonces nosotros podemos levantar ese servicio rápidamente. Y el cableado estructurado, ¿en cuánto influye? Influye bastante, porque fíjense, nosotros llevamos los datos a velocidad en cables. Los cables de cobre, que están clasificados por diferentes categorías, y los cables de fibra, que también están clasificados por su ancho de banda, necesitan estar soportados por un buen desplazamiento de cables, por una buena organización de cables, y eso más el tiempo de la caída puede hacer de que el asunto se convierta en algo muy grave. Para ello, un diseño apropiado, insisto también en la instalación hecha con mano calificada, y por supuesto también utilizando las herramientas apropiadas, porque también es muy importante la herramienta. Y los equipos de prueba a nosotros nos van a asegurar de que esa instalación hecha de acuerdo a los estándares de cableado y a las buenas prácticas va a estar en servicio en una, digamos, confiabilidad que podría alcanzar tranquilamente los 5 9, ¿no? ¿Qué se refiere con alcanzar la confiabilidad de 5? Por ejemplo, que el tiempo de servicio de nuestra red esté en 99.999%. Ok, es eficiente, ¿no? Eficiente. Y que solamente, digamos, podría haber alguna caída, un corte de servicio, solamente si se tiene planificado una etapa, un tiempo de mantenimiento que debería ser muy corto o cero, porque nuestro diseño, como va a tener enlaces redundantes, pues mientras hago mantenimiento de un enlace, el otro enlace está atendiendo a los clientes. Y después podemos hacer el intercambio y mantenemos a la red y el servicio no se cae, ¿no? Pero en el caso de que se caiga, la reparación debe ser bastante inmediata gracias a las buenas prácticas en el diseño, en la instalación y en la operación de la red también, por supuesto. Claro. Y como que no pase por percibido al cliente o por A o B que se ha detenido, ¿no? Así. Lograrlo. Perfecto, entonces, estamos en vivo, esta entrevista, hay audiencia que también tiene preguntas y para conocer un poquito más acerca del sistema de cableado estructurado. Leemos la primera pregunta que nos tiene. Perfecto. Ok, dice, ¿cuáles son las certificaciones o habilidades más importantes que los profesionales de cableado estructurado deben tener hoy en día? Excelente. Fíjese, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo profesional de cableado estructurado, lo primero que debemos contar es con un buen entrenamiento. O sea, el profesional de cableado estructurado tiene que haber aprendido no solamente a hacer el trabajo físico, el hands-on que le decimos, sino también debe conocer la razón del funcionamiento, la razón de ser de cada componente del cableado, y para ello pues se debe recibir entrenamiento en instituciones de prestigio, como es el caso de TechSoup, o también entrenamiento de algunas organizaciones. Generalmente los fabricantes mismos de componentes de cableado reconocidos en el mundo ofrecen cursos de capacitación, algunos en el extranjero, en su sede principal,
Otras lo hacen también en los países, digamos, que somos clientes de esa tecnología. En esos casos, ellos ofrecen una capacitación, pero basándose en que la persona que lo toma ya tiene conocimiento, ya tiene experiencia. Entonces ellos los entrenan ya para que puedan difundir su tecnología y obviamente con la calidad apropiada. Pero digamos, yo recomiendo que la persona que quiere capacitarse en cableado estructurado pase primero por una institución que le ofrezca los primeros conocimientos, las primeras prácticas y de ahí los entrene para obtener, digamos, una certificación en la industria y luego él puede optar por otras certificaciones más de acuerdo a su perfil de trabajo. Claro, importante es eso que menciona de una institución capacitada, ¿no? Que le brinde más que teoría, pero también una experiencia práctica. Exactamente. Perfecto. Y justo, como bien menciona, en TechSoup nosotros tenemos también ese lado, ¿no? Tanto experiencia como usted y la parte práctica de laboratorios implementados. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿le parece? Que es, ¿cuáles son las mejores prácticas para diseñar y mantener una red escalable y adaptable? Escalable y adaptable, perdón. Bien, lo mejor, el mejor método para poder conseguir una red con esas características es, en primer lugar, seguir los estándares. O sea, la implementación de la red debe ser estandarizada. ¿Por qué motivo? Porque los estándares son desarrollados por empresas, profesionales y naciones en general que coinciden en escoger el mejor procedimiento, los mejores materiales, los mejores métodos para poder implementar una red segura. O sea, hay una preocupación mundial por tener una red segura. Entonces, ese trabajo, digamos, que realizan las empresas y las naciones se manifiestan en estándares. Y esos estándares, si nosotros los aplicamos en nuestra realidad, en nuestra empresa, entonces vamos a tener toda la confiabilidad que ofrecen todo ese estudio, todo ese desarrollo tecnológico. Y en realidad el cableado estructurado viene a ser prácticamente el que consume menor costo cuando uno implementa una infraestructura de redes y de comunicaciones. Es el de menor costo en la parte de cableado. Y sin embargo, muchas de las fallas que se dan en la vida diaria parte por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas instalaciones se hacen sin el personal apropiado, sin respetar los estándares al detalle. O sea, no es que yo respeto el estándar en el 80, 90% y lo demás, digamos, lo hago de una manera informal. No. Hay que respetar al 100% y vamos a tener una red sin problemas desde el punto de vista de cableado. Perfecto. Entonces, ¿le parece si decimos la última pregunta que nos tiene el público, que es ¿qué avances tecnológicos están impactando positivamente en el diseño y la gestión de sistemas de cableado? Bueno, en este caso, lo que influye de manera notoria, por ejemplo, nosotros actualmente en las oficinas, en los hogares, estamos utilizando velocidades de red, por ejemplo, a nivel de red local, de 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo. Algunas personas tienen en su puesto de trabajo conexiones de fibra óptica, otras inalámbricas, otras con cableado de cobre. Entonces, lo que tiene mayor impacto y lo que revoluciona, digamos, las comunicaciones, siempre son inicialmente los medios de comunicación. En este caso, los cables de cobre y los cables de fibra óptica. Con cables de cobre, por ejemplo, estamos llegando ahorita a hacer instalaciones que están en el orden de 25 gigabits por segundo, 10 gigabits por segundo, 25, hasta 40 inclusive. Claro, en distancias cortas, como para centro de datos. Pero hace 20 años pensar que una instalación de cobre puede llegar a 10 gigabits por segundo era pues prácticamente
impredecible, no se pensaba que podíamos llegar a tanto. Si eso ha sucedido con el cobre, imagínate lo que ha sucedido con la fibra óptica. La fibra óptica ahora puede llegar a velocidades de 40 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo y más, como se logra en los centros de datos. Entonces, esto quiere decir que lo que nosotros vamos a tener en el futuro como comunicaciones va a ser para velocidades bastante asombrosas. ¿Y esto por qué? Porque también el requerimiento está aumentando. Hace unos días conversaba con unos jóvenes que se estaban capacitando en estos temas y les preguntaba, ¿no? ¿Cuántos bits o bytes de datos ellos han manejado el día anterior? Y se ponen a sacar la cuenta y entre hacer videoconferencias para algunas clases, algunas exposiciones, ver un partido de fútbol por internet o ver una película o comunicarse en las redes por diversos medios, ya sea para sus estudios, para su trabajo o para uso personal, nos damos cuenta que la cantidad de datos que estamos moviendo es bien fuerte. Y si multiplicamos eso por el número de personas que están en la casa, en la academia, en la universidad, en la oficina, entonces los volúmenes son tremendos. Alguien tiene que soportar esa velocidad, alguien tiene que soportar esa capacidad de datos. En este caso, ¿quiénes son? Los medios de transmisión. El cableado estructurado se ocupa de las conexiones LAN en entornos privados. Ya a nivel de telecomunicaciones ya se encargan otros estándares y se encargan otros proveedores. Pero a nivel de cableado estructurado nosotros tenemos que asegurar que en la oficina, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, tengamos velocidades elevadas, medios que soporten velocidades elevadas. Y estos son pues los cables, en el caso de cobre, de categoría superior, categoría 6, categoría 8. Y en el caso de fibra óptica monomodo de alta velocidad o multimodo también de alta velocidad. Estamos hablando en el caso de multimodo de fibras OM4 o M5 inclusive. Y en el caso de fibras monomodo, pues estamos hablando de OS1, OS2. En este caso más se va a requerir en estos tiempos y para el futuro OS2, ¿no? Para sembrar de fibra óptica los edificios empresariales, los campus de las empresas. Y en el caso de las casas, pues también, porque el servicio de fibra óptica que llega a las casas también ya es con fibra monomodo. Y la multimodo, bueno, se usa más en entornos de centro de datos o también en algunas redes locales. Perfecto, entonces hemos conocido un poco más incluso de cómo se puede diferentes tipos, ¿no? Donde se puedan aplicar, como bien lo menciona, y en realidad quién no ahora necesita una red y estar conectado, y quién no maneja datos y quién no está conectado a una red incluso en el trabajo, ¿no? Como bien lo menciona. Perfecto, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos ha brindado un poco más acerca del mundo del sistema de cableado estructurado. Muchísimas gracias también a la audiencia por sintonizarnos una vez más. Agradecemos mucho la sintonización, la conexión, que siempre estén buscando aprender más. Y quizás para despedirnos con unas palabras finales, Fidel, que pueda compartir con nosotros. Bueno, simplemente aconsejar, recomendar al público en general que mantengan siempre su nivel de exigencia en cuanto a los servicios, sobre todo en comunicaciones. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros contamos con un servicio confiable y bastante eficaz y eficiente, entonces nosotros vamos a poder realizar nuestras tareas de trabajo, de estudio o de distracción también, con mucha comodidad y sobre todo ahorrando bastante tiempo, porque el tiempo es muy importante en estas situaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro episodio de Voces de Cambio. Hasta luego.